Hola a todos, bienvenidos a este encuentro académico de termodinámica fácil, en donde abordaremos el tema del punto crítico del agua. Para ello, vamos a decir que el punto crítico del agua es el límite físico de temperatura y presión en el que la fase líquida y gaseosa se vuelven idénticas. En ese punto exacto desaparece la frontera visible entre el agua líquida y el vapor. Ocurre precisamente en las condiciones siguientes: temperatura crítica a 374 grados centígrados, igual 647 grados Kelvin, y presión crítica de 221 bar, 218 atmósferas o 3205,33 libras por pulgada cuadrada o PSI. Ahora bien, ¿qué sucede en ese punto? Bueno, tenemos primero un fluido supercrítico. Esto quiere decir que al alcanzar o superar estas condiciones, el agua entra en un estado intermedio, no es ni líquido ni gas, sino un fluido supercrítico. Luego tenemos una densidad homogénea. ¿Qué quiere decir esto? Que la alta presión comprime el gas y la alta temperatura expande el líquido hasta que ambos tienen exactamente la misma densidad. Y un cambio químico. ¿Qué quiere decir esto? Que el agua cambia sus propiedades. Deja de actuar como un disolvente polar y se comporta más como un disolvente orgánico capaz de disolver grasas y gases, pero no sales. Pues bien, para explicar el punto crítico del agua, vamos a considerar la figura 2, que es un diagrama de temperatura-volumen, y la figura 1, que es el agua líquida contenida en un émbolo con cilindros en una parte A, que es solamente líquida, una parte B, que es líquida y vapor, y una parte C, que es solamente vapor. Entonces, a esta agua le vamos a agregar calor, ¿ok? Para transformarla en líquido y vapor y finalmente en solo vapor. Entonces, esa condición la vamos a establecer a una temperatura de 15,5 grados centígrados. Es decir, a esta temperatura de 15 grados centígrados vamos a calentar el agua a la presión de 1,03, a la presión de 7, a la presión de 70, a la presión de 225 y a la presión de 385. Ahora bien, ¿qué pasa a la presión de 1,03 kilos sobre centímetro cuadrado? Bueno, que comenzamos calentando el agua y vamos a tener la línea AB hasta que encontramos o llegamos al punto B. En el punto B vamos a tener solamente líquido saturado, pero en el punto B nosotros vamos a tener acá una temperatura de saturación, mucho mayor que la de establecida en la figura de 1,03, que le correspondía 15,5. Es decir, que esta temperatura de saturación va a ser mayor a la de 15,5. Y en esta condición, nosotros entonces comenzamos o seguimos calentando el agua hasta que se convierte el agua líquida y vapor, que sería la figura B, hasta que llegamos al punto C, que en el punto C vamos a tener solamente vapor saturado seco, pero que si seguimos calentando vamos a tener la zona de sobrecalentado. Y este calentamiento a esta temperatura de 15,5 se produce a presión constante. La línea A, B,
CD es una línea de presión constante. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros calentamos el agua a una presión diferente? Por lo menos 7 kilos sobre centímetro cuadrado, que equivale a 100 libras por pulgada cuadrada. Bueno, que vamos a tener la línea EFGH, y esa línea EFGH es una línea de presión constante. Ahora bien, que es importante señalar acá, que a esta presión de 7, nosotros vamos a tener una temperatura de saturación acá diferente, por supuesto. Y por supuesto que acá en el punto F, vamos a tener solo líquido, en el G vamos a tener solo vapor, y a partir de G, vapor sobrecalentado. Pero que es importante señalar acá, igual que el proceso anterior, que este proceso de calentamiento se va a llevar a cabo a presión constante, es decir, esta línea de E, F, G y H es una línea de presión constante. Igualmente pasa cuando calentamos a 70 kilos sobre centímetro cuadrado, y esa presión de 70 kilos sobre centímetro cuadrado equivale a 1000 PSI. A 1000 PSI yo voy a tener una temperatura, nuevamente una temperatura de saturación, que sería esta que está acá, que le corresponde a la presión de saturación de 70 kilos por centímetro cuadrado. Que es importante observar aquí nuevamente, que la presión de de I, J, K, L es una línea de presión constante, como la observan aquí, es decir, 70 kilos sobre centímetro cuadrado. Es importante observar que en la medida que nosotros calentamos a diferentes presiones, la temperatura de evaporación cambia. Esta temperatura de evaporación en este punto B es menor que la temperatura de evaporación en F, que la temperatura de evaporación en J. Ahora bien, ¿qué pasa si nosotros seguimos calentando el agua a 15,5 grados centígrados, pero ahora vamos a tener el punto MN o ese punto MNO? MN es la línea de saturación y NO la línea de vapor. Ahora bien, acá es donde se produce la inflexión de la curva, donde la pendiente es 0 y se producen las condiciones críticas del agua, que es la que venimos anunciando. En este punto N se establecen el punto crítico del agua, y ese punto crítico del agua, determinado experimentalmente, establece que la temperatura crítica es igual a 374 grados centígrados, o lo que es lo mismo, 647 grados Kelvin, tal como lo muestra la figura, y la presión crítica 221 bar, o lo que es lo mismo, 3205,33 libras por pulgada cuadrada, o PSI. Ahora bien, importante observar acá lo que pasa después de este punto crítico. Si nosotros seguimos calentando esa agua que teníamos acá en la figura 1, comenzamos a calentarla a 15,5 grados, pero ahora siguiendo esta curva PQ. Esta curva PQ es una línea de presión constante, que esa presión equivale a, tal como se observa aquí en la figura, a 385 kilos por centímetro cuadrado. ¿Ok? Y equivale más o menos a
un valor de 5.695,50 libras por pulgada cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Que a presiones supercríticas el agua ya no se comporta ni como líquido saturado ni como vapor saturado como eran las condiciones anteriores antes de alcanzar el punto crítico, y prácticamente a esa presión y a las temperaturas dadas que corresponden a esa presión vamos a tener, en lugar de un líquido saturado o un vapor saturado, vamos a tener lo que se conoce como un fluido. ¿Ok? Entonces, importante hacer esa salvedad o esa consideración. A temperaturas superiores a las críticas, nosotros vamos a tener es un fluido. Entonces, importante que estos procesos de calentamiento se llevan a cabo a presión constante. A cada presión de ellas mostradas aquí corresponde una temperatura de saturación, que es la temperatura a la cual ocurre la vaporización, hasta que llegamos a alcanzar la presión que se mostró aquí del punto crítico. ¿Entiendes? Y es donde se conocen los valores críticos del agua, de presión crítica y temperatura crítica. De esta manera, entonces, estamos llegando al final de la actividad. Espero que les sea de utilidad y les agradezco. Se suscriban, le den like, compartan y dejen sus comentarios. Gracias por la atención y será hasta la próxima oportunidad.